movie, une vie de route. Sur ma route, je compte les soucis, de quoi devenir fou, oui. Une vie de route, sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route, j'ai eu des moments de doute. Je marchais sans savoir vers où j'étais, tu rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas d'attache en soute. Et dans ma poche, pas un sou. Juste la famille entre nous. Sur ma route, y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a... Les soucis, de quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Bonjour, bonjour, ¿cómo allez-vous? ¿Cómo están? Mis estudiantes de francés, bienvenidos una nueva semana acá a nuestra clase de francés. Ya estamos en el nivel A2, ¿sí? Muy bien, en francés para imparables, todos los martes, de 15 a 16 horas, por la 100.3. Muy bien, los que se estén reincorporando o empezando a escucharnos. Bueno, voy a ser su profe de francés, Débora Fernández, ¿sí? Y ya estamos acá en el nivel A2, ¿sí? Hablando un poco de, de todo lo que encierra este idioma tan apasionante, ¿no? Nosotros siempre compartimos, como bien lo saben, cultura, fonética, gramática, expresiones, películas, canciones, todas las novedades, ¿sí? Y subimos toda esta información a la página de Facebook de Francés para Imparables. Ahí van a poder ver de nuevo el programa, van a poder practicar la pronunciación, ¿sí? Recordar la gramática y, por supuesto, ir enterándose, enriqueciéndose con más información de la cultura francesa en todos sus ámbitos. Pasamos, bueno, por escritores, músicos, cantantes, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy, ¿saben qué? Al comienzo de invierno, l'hiver, vamos a hablar de cosas ricas, vamos a hablar de la repostería francesa, la pâtisserie française, ¿sí? Que tiene su historia, muy, muy importante el tema de la pâtisserie en France y que luego, siendo los pioneros, como la pâtisserie se expandió por todo el mundo, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a hablar de la repostería francesa. Muy bien, que fue construyendo su historia poco a poco, ¿sí? Año tras año. Con cada nueva receta fueron sentándose las bases de este arte culinario. Su influencia en la repostería y en la cocina internacional ha sido enorme. Se puede decir que casi todos los países han imitado en mayor o menor medida las recetas de los postres franceses. La repostería francesa, con su incesante aportación gastronómica, ha experimentado una evolución constante a lo largo de todos los tiempos, con el descubrimiento e integración de nuevas técnicas e ingredientes. Fue la primera cocina del mundo que dio a los chefs, pasteleros, categoría de celebridades. Muy bien, se tiene constancia de que, fíjense, en la antigua Roma comenzaron a establecerse las diferencias entre los profesionales de pastelería y el panadero. Hacia el siglo IV a.C., los llamados pastillarium preparaban un tipo de pastelería mezclando miel y harina y añadiendo fruta. Ya en la Edad Media, en París, se va diferenciando el oficio de pastelero, el pâtissier, le pâtissier, del cocinero. Los pasteles pierden el carácter sagrado que habían tenido en otro tiempo, y lo hemos visto en otros programas, el tema de el carácter religioso que tenía la pastelería, y pasan a considerar festivos.
Empiezan a popularizarse preparaciones básicas que hoy en día nos suenan a todos, ¿no? Los crepes, los flanes, les croissants. Muy bien. Y durante el Renacimiento se empiezan a valorar los postres de una forma especial. ¿Por qué? Porque es un tiempo de avance, ¿no? En todos los campos, el tema del Renacimiento. Por ejemplo, en este siglo, Catherine de Médicis, noble italiana, contrae matrimonio con el rey Enrique IV de Francia en 1547. Este hecho es clave porque supone la llegada a Francia de recetas desconocidas hasta ese momento, porque la propia reina, Caterina, trae a sus propios pasteleros a Francia. Por ejemplo, entran en escena los primeros helados, los macarons, los frangipane y el hojaldre. Aquí nace, fíjense, en el Renacimiento. Hacia mediados del siglo XVI se inaugura la Corporación de Pasteleros, la primera academia de pasteleros que constituye un reglamento para el aprendizaje del arte de la repostería. Es en tiempos del reinado de Carlos IX, entre 1560 y 1574, cuando el rey comienza a otorgar a los pasteleros, ¿no?, que superaban todas las pruebas exigidas, el título de maestros del arte de la pastelería. Fíjense. En el siglo XVII trae otro hecho trascendental cuando se descubre la levadura. De especial relevancia resulta la introducción del chocolate también, que viene ¿de dónde? De América, y que se propaga por toda Europa y en Francia particularmente. En el siglo XIX, la Edad de Oro es el momento sublime de la repostería francesa. Antonin Carême, una de las primeras grandes figuras de la gastronomía francesa, precursor de la alta cocina, gastrónomo, cocinero y arquitecto, es el pastelero más popular de esa época. Gran innovador, da a conocer los merengues, el popular vol au vent, los crocantes, y perfecciona el hojaldre. La gran figura de la pastelería francesa en el siglo XX fue Gaston Lenôtre, que abrió su confitería en París en 1957. Y en el 71, este maestro de pastelería y chocolatería, creador del pastel ópera, muy famoso en París, abre la escuela Lenôtre para formar a profesionales reposteros de todo el mundo. Muy bien. Como verán, si bien hay grandes referentes de la patisserie en toda Europa, también en Japón, en Asia, en Bélgica, por supuesto, en Suiza, en Estados Unidos también, pero Francia es como que sigue siendo, ¿no?, la cuna, ¿no?, del nacimiento de la patisserie, ¿n'est-ce pas? Y bueno, para eso, como ustedes saben, hoy en Mar Plata también tenemos escuelas de pasteleros, grandes estudiantes que después viajan a Europa para seguir sus estudios de patisserie. Así que bueno, también les aconsejo ver, sobre todo para practicar y para escuchar el vocabulario técnico de la cocina, la patisserie. Ahí pueden encontrar un reality que se llama C'est du gâteau sur Netflix, en Netflix. Y de hecho esta expresión, que vamos a ver expresiones con los postres, c'est du gâteau es qué fácil, ¿no? Cuando uno dice c'est du gâteau, qué fácil es. Muy bien, es como el piece of cake en inglés. Bueno, c'est du gâteau es la expresión francesa, es que qué fácil que es esto. Los invito a ver entonces ese reality para no solo vocabulario, sino también para que conozcan las historias de los participantes. Y bueno, y ahí es un francés bastante claro, ¿sí? Los invito a ver ahora, por unos 7 minutos, un video que han hecho la televisión francesa sobre la patisserie, donde se habla también, bueno, de dos grandes jóvenes patissiers en la actualidad, y nos muestran, bueno, nos hacen un viaje por la patisserie. Vamos a escucharlos, allá vamos, y verlos. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol parce que Dieu est grand. Oh oui, ça, merci.
gâteau pour les gens qu'on aime. Et c'est peut-être ça le début de l'amour que j'ai pour ce métier. Les gens, ils vont se déplacer, et si c'est beau, ils vont venir, et si c'est bon, ils vont revenir. Bonjour à tous. Macarons, profiteroles ou encore éclairs, les produits stars des pâtisseries sont souvent des spécialités françaises. Les Français sont les champions du monde du temps passé à table, sans doute parce qu'ils s'attardent sur le dessert. Lorsqu'il n'est pas fait maison, les familles françaises dépensent chaque année 350 € en pâtisserie. D'autres chiffres en images tout de suite. Avec plus de 35 000 établissements en France, la boulangerie-pâtisserie ne connaît pas la crise. Elle emploie plus de 180 000 personnes, dont 1 sur 8 sont des apprentis. Une proportion qui en fait un secteur jeune, innovant et en plein boom, avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Sur les réseaux sociaux ou à la télévision, les accros à la pâtisserie sont de plus en plus nombreux. Si 38% des Français achètent leur pâtisserie en boutique, 46% préfèrent le fait maison. Du macaron à l'éclair, en passant par le millefeuille ou le Saint-Honoré, parmi les classiques du genre, on recense plus de 120 créations pâtissières ou spécialités régionales. Son origine remonte au milieu du XVIe siècle, avec la première pâte à choux créée par le cuisinier de Catherine de Médicis. Certaines pâtisseries deviennent des objets de luxe. 5 000 € pour une collection de macarons haute couture ou pour 1 kilo de truffes au chocolat et feuilles d'or. Preuve de leur succès, certaines pâtisseries stars ont même leur journée internationale. Le macaron est célébré chaque année le 20 mars. La pâtisserie en France est un art pris très au sérieux. Des livres, des concours, des émissions de télévision très populaires lui sont consacrés. Pour les amateurs comme pour les professionnels, il ne s'agit pas que de faire bon, il faut faire beau aussi, notamment pour les réseaux sociaux. Avenue de l'Opéra Garnier à Paris, il fait froid, mais une file d'attente un peu étrange s'est déjà formée. Des dizaines de gourmands attendent patiemment, pour certains depuis des heures, et tout ça pour une pâtisserie. J'ai prévu de venir ici, ouais. J'ai pris ma journée. Même s'il faut attendre 3 heures, il n'y a pas de souci, j'attendrai 3 heures. À l'intérieur de la boutique, le patron est une star. Cédric Grolet, champion du monde de pâtisserie, chef chouchou des réseaux sociaux, et comme aujourd'hui, victime de son succès. On a doublé les productions, j'ai fait au mieux avec mes équipes, c'est vidé énormément très très vite. Les gens achetaient à une vitesse incroyable, la première personne est arrivée à 23h30 hier soir. Cette notoriété, le chef pâtissier l'a acquise à quelques pas de la rue de Rivoli, au Meurice, un célèbre palace parisien. En quelques années seulement, le petit commis a pris du galon, en devenant chef pâtissier. S'il en est là à seulement 34 ans, c'est parce que Cédric Grolet a renversé les codes de la pâtisserie, avec des fruits moins simples qu'ils n'y paraissent. J'ai un grand-père qui est cuisinier et mon autre grand-père qui est artiste peintre. Un génie de l'esthétique accro aux réseaux sociaux et suivi par plus d'1 million de personnes en ligne. Les gens, ils vont se déplacer et si c'est beau, ils vont venir et si c'est bon, ils vont revenir. Dès qu'ils postent, ça marche vraiment, mais 2-3 fois plus. Chef, tu fais un petit point avec moi ? À l'heure du service, 35 pâtissiers exécutent ses idées. Son équipe assure l'instantané. Cédric, lui, assure déjà les créations de l'année prochaine. Et pour ceux qui préfèrent pressionner leurs proches avec du fait maison, le pâtissier star Christophe Michalak révèle ses petits secrets lors de masterclass au cœur de Paris. Bonjour tout le monde. Ah, comment ça va? On va faire péter la panna cotta là, rapido. Ok, alors c'est parti. Tout ce qu'on va faire va être goûté là sur place. J'ai mis du jus de citron et j'ai mélangé ma cassonade avec un peu de pectine pour avoir une texture un peu plus soyeuse, exactement. C'est 2 associations très simples, très réussies, mais qui marchent à 200%. Vous versez votre panna cotta, vous laissez figer au réfrigérateur et puis hop. Donc lait de coco, crème, vous mettez un alcool, vous mettez un zeste d'orange si vous voulez. Vous pouvez le dresser directement sur votre assiette. Christophe Michalak, bonjour. Bonjour. C'est quoi les premières règles que vous apprenez à vos étudiants?
Les premières règles, c'est de simplifier la pâtisserie, de prendre tous les raccourcis pour obtenir une pâtisserie simple, efficace et rock'n'roll. Vous êtes un des visages les plus connus de la pâtisserie française. On a vu qu'il y avait des fans qui ont participé à cette masterclass. Qu'est-ce que ça a changé la notoriété dans votre travail? J'ai toujours du mal avec ce nom de notoriété, rockstar et compagnie. En fait, j'ai fait ce métier par amour et après, j'ai tout fait dans les années 2005 pour essayer de faire de la télé, pour éclairer ce métier et tous les artisans qui étaient dans l'ombre et qui n'étaient pas assez mis en valeur. Effet crescendo, petit à petit, ça a grimpé. Maintenant, oui, on nous voit un peu partout, peut-être trop souvent, ou voilà, c'est un peu too much. On ne fait que des gâteaux, on ne sauve pas des vies. Il y a une dizaine de pâtissiers qui sont connus des Français parce qu'il y a des émissions de télé réalité, parce qu'il y a des livres, des passages à la télévision. Comment vous expliquez le succès que ces émissions et que la pâtisserie a pour le public français? Lorsque j'ai développé la toute première émission autour de la pâtisserie, c'était une émission que j'avais créée sur TV1 qui s'appelait Le gâteau de mes rêves. Et moi, je voulais vraiment parler de mon métier. Maintenant que tout le monde ait envie chaque dimanche de faire un gâteau à la maison, même moi, je ne sais pas comment l'expliquer. Tout le monde veut faire des gâteaux le dimanche comme Michel Hack, mais moi, j'ai un souvenir que quand j'étais petit, c'était la maman d'un copain qui me pointait du doigt en disant à son fils, travaille, sinon tu vas finir comme ton pote Michelin qui a fait des gâteaux tous les dimanches. Moi, je garde en tête que faire un gâteau, on fait un gâteau pour les gens qu'on aime. Et c'est peut-être ça le début de l'amour que j'ai pour ce métier. Comment est-ce que le goût des consommateurs a évolué? Est-ce qu'aujourd'hui, les Français ont la bouche moins sucrée, aiment moins de pâtes, plus de crème? Qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. La cuisine et la pâtisserie qu'on faisait dans les années 60 n'est radicalement plus la même. Sur ma route, il y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de... Voilà, muy bien. Bueno, ahí estábamos disfrutando entonces algunos datos. Fíjense, les boutiques, ya les llaman les boutiques, donde, pueden encontrar toda la pâtisserie. Ahí vemos, algunas boutiques de París, sobre todo. Y como verán, como decía la locutora, la periodista, en los hogares ya se consume, ¿no? Más de 400 o 500 euros al año en patisserie. Es algo muy habitual, muy habitual. Y bueno, excelente. Así que bueno, muy interesante, ¿no? Y qué rico, ¿no? Ya que llegó el invierno. Anímense a buscar las recetas de todos esta pâtisserie française, sobre todo acá en Mar del Plata, son muy populares los macarons, esas galletitas de colores, rellenas de diferentes sabores, ¿sí? En Mar del Plata, las pueden encontrar, hay una petite boulangerie, pâtisserie, sobre la calle Güemes, en el Hotel Saint-Jean, el Hotel Santa Juana, Saint-Jean, con su petite boulangerie. Ahí pueden encontrar les macarons y algunas otras pâtisseries francesas. Muy bien, excelente. Muy bien, Ale, vamos entonces, vamos a introducirnos un poquito en la gramática de hoy y ya después vamos a escuchar uno de los tantos cantantes que trajimos para hoy para ir conociendo. Hoy vamos a seguir entonces con nuestro nivel A2 y le toca al verbo aller, al verbo ir. Y por supuesto el verbo aller y el verbo venir, los dos, ir y venir, con sus respectivas preposiciones, ¿no? Acá utilizamos entonces la preposición a, que se utiliza ir a, aller a, ¿no? Y por supuesto se designa ese lugar donde vamos, puede ser una ciudad, ¿sí? Puede ser un lugar sobre todo, ¿no? Y también venir de un lugar, de un país. Vamos a ver cómo son esas preposiciones, cómo se van transformando de acuerdo si ese lugar, si ese sustantivo es masculino o femenino, ¿sí? Vamos a ver entonces cuáles son todas las variantes de la preposición a que tenemos acá en nuestro libro. Fíjense, el verbo ir, por ejemplo, el verbo aller, ¿no? Recordemos el presente, recuerden tener siempre el presente del verbo ir. Por ejemplo, yo voy a una ciudad. Todas las ciudades llevan la preposición a, con el acento grave. Je vais à Buenos Aires, je vais à Mar del Plata,
Oui, je vais à Rio, ¿sí? Y luego, por ejemplo, también para países, ¿no? Por ejemplo, si vamos a un país masculino, porque los franceses sí lo diferencian, también decimos, por ejemplo, le Mexico y México, por ejemplo, c'est le Mexico o le Canadá, que son países masculinos, se dice je vais au Canadá, au México. Entonces, fíjense cómo esa A se transforma en una AU y se pronuncia O, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros vamos, por ejemplo, a un lugar o también a un país femenino? Si hablamos de lugares, por ejemplo, la universidad. Yo voy a la universidad sabiendo que universidad es femenino. On dit je vais à l'université. À l'université. Ponemos AL apóstrofe porque universidad empieza con vocal, ¿sí? Muy bien. D'accord. ¿Y qué pasa si voy a un lugar, je vais, por ejemplo, a las galerías? A las galerías. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo es el plural? Bueno, decimos je vais aux galeries. Aux galeries. Es AUX. ¿Por qué? Porque simplemente en francés no podemos decir, por ejemplo, que eso es un error muy común, ¿no? Je voy al café, se dice je vais. Muchos alumnos dicen mal aller, a la. No, aller café no existe eso, Se dice au café, au porque café es masculino, ¿sí? Esas son generalmente con el verbo aller algunas de esas preposiciones de lugar. También cuando vamos a países femeninos, ¿no? Y que comienzan con una vocal, vamos a utilizar la preposición en. Por ejemplo, je vais en Argentina. Argentina es un país femenino. C'est l'Argentine. Y por eso decimos, o por ejemplo, on va en Argentina. ¿Sí? ¿D'accord? Muy bien. Esas son las preposiciones, recuerden, con sus variantes del verbo aller, del verbo ir. Y luego tenemos el verbo venir. Venir, pero ¿qué preposición utilizo para el verbo venir? Se utiliza de. Venir de. Entonces, puedo utilizar el verbo revenir o venir de. Siempre de un lugar, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno dice, tenemos acá, venimos también de lugares femeninos, también, o masculinos, o plurales, también va variando esa preposición de. Atención, cuando lo que sigue, por ejemplo, es un país femenino y empieza con vocal, se pone la D pero con apóstrofe. Yo vengo de Argentina, je viens d'Argentine, d'Argentine, y ahí hago la liaison. La D apóstrofe y hago la liaison, ¿sí? D'Argentina. Pero, ¿qué pasa cuando venimos, por ejemplo, de un país masculino, ¿no? Masculino. On peut dire, vamos a ver, podemos saber algún país, Maroc o Brasil, por ejemplo, Brasil, que es le Brésil. Decimos, je viens de Brasil, ¿oui? Voilà, fíjense, perdón, du, porque es un país masculino, du, atención. Entonces, las variantes del de. Para cuando empieza con vocal de apóstrofe, cuando el lugar o país es masculino, decimos du, ¿sí? Y cuando es plural, ds, que se pronuncia de. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahí entonces descubriendo poco a poco estos dos verbos. Recuerden siempre estudiarse los presentes y luego recordar la preposición correcta. Con el verbo ir a, aller a, y con el verbo venir de. ¿N'est-ce pas? Y todas sus variantes. Muy bien, esto poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Muchas veces para lo que nosotros, los lugares, ¿no? Para que nosotros es masculino, para ellos es femenino. Pero no se preocupen. Esto a medida que uno va estudiando, va leyendo, ¿sí? Vamos a ir descubriendo poco a poco qué preposición tenemos que utilizar, ¿sí? Así que bueno, muy bien.
Vamos a escuchar una primera canción y después vamos a seguir un poquito con gramática. Vamos a hacer una introducción al passé composé con el auxiliar être. Allez-y, on y va. Et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route, il y a eu un tas de bouchons. La vérité De quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, Il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Voilà, muy bien, ahí estábamos escuchando a Claudio Capeo, sí, el Ça va, sí, este gran cantante, también de origen italiano-francés. Así que bueno, lindo video también, lo pueden encontrar en YouTube, todos estos cantantes que les estamos recomendando, ¿sí? Muy bien, y en gramática acabamos de salir entonces de conocer las preposiciones con el verbo aller y con el verbo venir, aller a, con todas sus variantes, a la, n'est-ce pas, si es femenino, a el apóstrofe, si empieza con vocal el lugar, a o x, si es plural, y la preposición de con todas sus variantes, n'est-ce pas? Por ejemplo, si vamos a un lugar o un país masculino, du, si vamos a un país femenino que empieza con vocal de apóstrofe, si es un país que no empieza con vocal, por ejemplo, Francia, je viens de France, se dice de ¿sí? Porque es un país femenino, y también los plurales, n'est-ce pas? Por ejemplo, je sais pas, vengo de las Antillas, je viens des Antilles, se utiliza des, ¿sí? O el plural también, de la, vengo del banco, sabiendo que banco es femenino, que c'est la banque, decimos je viens de la banca. Fíjense entonces todas las preposiciones que tenemos que estudiar y prestar atención, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que esos sustantivos o países, en este caso, sean tener en cuenta el género y si empieza con vocal o no. Pasando a esto entonces, otro tema que también aparece en este nivel A2, en los inicios, hemos visto, ¿se acuerdan? Le passé composé, el primer pasado compuesto que aprendimos con el auxiliar avoir, ¿va? Con el verbo avoir, que hay que sabérselo muy bien, pero también hay unos 15 verbos, yo les traje aquí una imagen que está buenísima, que son generalmente verbos de movimiento, que van con el auxiliar être, con el verbo ser o estar, que hay que sabérselo también muy bien. La fórmula entonces para el passé composé con el auxiliar être es el pronombre personal más el auxiliar être más el participio pasado, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son esos verbos? Fíjense, lo tienen en la imagen. Tenemos el verbo, por ejemplo, arriver, arriver et partir, llegar y salir, partir. Son dos de los 15 verbos que vamos a utilizar el verbo être como auxiliar. Yo he llegado, yo he salido, ¿sí? Fíjense, el verbo subir, monter. Il est monté, él ha subido. Il est entré, él ha entrado. Él ha permanecido, il est resté. Fíjense todo el movimiento. Muy bien. Ha descendido, il est descendu. Il est tombé, se ha caído. Et il est parti, él se ha ido. Fíjense todo el... voilà. Todo el diseño de... fíjense que también tenemos, atención, el verbo nacer y el verbo morir, que también van con être. Il est né et il est mort. Muy bien. Vamos a ver entonces, y el verbo venir, el verbo aller también, venir, aller. Y acá entonces vamos viendo todas las posibilidades, vamos estudiándolos, estos 15 verbos, para saber que van con être. Y también, atención, los verbos pronominales, que eso va a venir un poquito más adelante. Vamos a hacer algunos ejercicios. Fíjense en la página, para practicar, en la página 87 de nuestro nivel A2, de nuestro libro. Tenemos acá una combinación de 8 frases que están mezcladas con el passé composé, que van tanto o con avoir o con être, ¿sí? Voy a hacerlo entonces las que corresponden al verbo, así van practicando y tomando nota, las que vamos a hacer con être, con el verbo ser o estar. Por ejemplo, tenemos en la número 2, vamos a utilizar ahí, fíjense, y aparece el verbo rester. Aiko, que es nuestra personaje femenino del libro, dice, Aiko n'est pas resté à Paris samedi. No se ha quedado, resté es permanecer o quedarse.
n'est pas. La negación, fíjese qué fácil. ¿Cómo negamos en passé composé? Bueno, la N apóstrofe o ne, en este caso, N apóstrofe, ¿por qué lo ponemos? Porque el verbo empieza con vocal, claro que sí. El verbo queda entre el ne y el pa. Y siempre, siempre el participio pasado queda después del pa. Entonces, fíjense, Aiko n'est pas resté à Paris. No se ha quedado en París. Y otra cosa que aparece entonces con el verbo, el passé composé, utilizando être, que, atención, tenemos que hacer el accord. ¿Qué es esto del accord? Bueno, si la persona que habla es femenina, no vamos a quedarnos solamente con la E del participio pasado, vamos a agregarle otra E porque estamos hablando de una persona, género femenino. ¿Y qué pasa si son ellas? Bueno, aparte de la segunda E, le vamos a poner una S, ¿sí? Y así vamos haciendo lo que en francés se llama l'accord. Muy bien, la concordancia, ¿d'accord? Allez-y. La número 3, ellos, con el verbo partir, quedaría así. Ils sont partis à quelle heure? ¿A qué hora han salido ellos? Ils sont partis à quelle heure? Atención a estudiar el verbo être, ¿sí? Fíjense el verbo nacer, que es la número 5, número 5. Nosotros hemos nacido en 1979. Va con être, claro que sí. Nous sommes nés en 1979, ¿sí? Y tenemos otra más, claro que sí. Tenemos la 7 y 8, número 7 y número 8, que dice así. Marion et Jérôme sont sortis samedi soir. Han salido el sábado por la tarde o noche. Y acá, por ejemplo, decimos, bueno, pero es plural. Tenemos a un femenino y un masculino. Bueno, en este caso siempre vamos a respetar el lenguaje masculino. No ponemos una E, sino solamente ponemos una S, porque es plural. Sont sortis. Y finalmente, oui, elle est tombée amoureuse du voisin. Claro, ella se enamoró del vecino. Fíjense, con el verbo tomber está la expresión tomber amoureux o tomber amoureuse, que es enamorarse, ¿sí? Caer enamorado sería, ¿sí? Y va en el pasado con el verbo être. Elle est tombée, ponemos otra E, porque es ella, ¿sí? Elle est tombée amoureuse du voisin. Allez-y, muy bien, muy bien. Entonces, ya estamos entonces aprendiendo, más passé composé para empezar a contar nuestras acciones en el pasado, ¿sí? ¿Cuál era la pregunta? ¿La recuerdan? ¿Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, hier, ayer? ¿Qu'est-ce que tu as fait le week-end? ¿Qué has hecho el fin de semana? ¿Qu'est-ce que tu as fait le matin, por la mañana? ¿Sí? Le soir, o un día de semana. ¿Qu'est-ce que tu as fait jeudi, el jueves? ¿Sí? Así podemos empezar a contar y el passé composé arranca en primer nivel para no abandonarnos nunca. ¿Por qué? Porque es un tiempo verbal que los franceses utilizan todo el tiempo. Todo el tiempo, en el oral sobre todo. Ya el pasado simple viene ya a niveles superiores, a partir de un cuarto nivel, y se usa más en la parte literaria. Muy bien, antes de pasar a otro tema, vamos a ver un poquito el inicio a la fonética, a la parte fonética. En la clase anterior hemos traído las 3 E. ¿Se acuerdan? El acento agudo, el acento grave y el acento circunflex, ¿sí? Y hoy traje la A. La A, vamos a ir viéndola en detenimiento. Hay 2 A, la A normal, le digo yo, que suena como la nuestra, ¿sí? Pero hay una A nasal, una A nasal. Y acá vamos a ver primero, antes de escuchar los audios, vamos a ver la estructura. Fíjense, la A nasal, ¿qué vocal y consonante debo unir? ¿Por qué la A nasal? ¿Dónde la encontramos? En palabras que tengan AN, AM, EN, EM y UN, ¿sí? Aunque algunos personas que se dedican a la fonética, y sobre todo en algunas regiones francesas, y en Canadá también,
y en Bélgica no ponen a la UN dentro de la A nasal, sino dentro de la E nasal. Pero acá generalmente se utiliza la UN dentro de la A nasal y suena on, ¿sí? Como si tuviesen una papa en la boca. Esa es la A nasal. Vamos después de escuchar otro tema, ahora vamos a escuchar otro tema, vamos a escuchar 2 audios y para que ustedes determinen dónde está la A nasal o la A común o normal, diríamos, ¿sí? Para nosotros. Vamos entonces a une autre chanson. Allez-y, c'est parti. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis de quoi devenir fou, oui, une vie de... Voilà, très bien, pues estábamos escuchando, on écoutait a Vianney, a este cantante también francés, para los que quieren buscarlo, entonces es V corta, V-I-A-N-N-I Y, ¿sí? Termina en Y, ¿sí? Vianney. Beau papa, bello papá, ¿sí? Toda la historia, ¿no? L'histoire, quand il a commencé à faire de la pêche avec son enfant, oui, et au fur et à mesure qu'il grandit, n'est-ce pas, tous les changements, n'est-ce pas, qu'il éprouve tous les deux ensemble, n'est-ce pas. Ça, c'est une belle vidéo, n'est-ce pas, une belle vidéo. Muy bien, entonces retomamos la parte fonética, la fonétique. Estábamos hablando de las nasales, sobre todo la A. Hoy vamos a hablar de la A. Y me pareció buenísimo. Vamos a escuchar, entonces, son 2 pequeños audios. El primero es para que ustedes presten atención. Van a ver la A normal para nosotros. Por ejemplo, la primera frase, elle arrive à Paris samedi. Fíjense que esa A que aparece ahí en el verbo llegar, en el verbo París también, y en la A, en la preposición, no modifica demasiado el sonido, ¿no es pas? Elle arrive à Paris samedi. Elle arrive à Paris samedi. Bien que es un sonido lineal, ¿sí? Muy bien. Vamos a escuchar estas 4 oraciones primero por nativos y luego vamos a pasar inmediatamente el otro audio, donde sí va a estar el A nasal. Van a notar puntualmente la diferencia. Por ejemplo, mes vacances en 11, vacaciones, vacances, ahí tienen AN, vacances, commence, EN, le 30, en, 30, EN, janvier, janvier, AN, ¿sí? Muy bien, presten atención, D'accord? Y luego lo comentamos. Allez-y. Des sons et des lettres. A comme dans d'accord et en comme dans grand. Activité A, page 135. A. Écoutez et soulignez le son A. 1. Elle arrive à Paris samedi. 2. Ma femme s'appelle Maria. 3. On va au théâtre avec Laura et Anna. 4. Nos amis habitent là, à Marseille. Activité A, page 135. B. Écoutez et soulignez le son en. 1. Mes vacances commencent le 30 janvier. 2. Je suis là, dans ma chambre. 3. On n'a pas le temps d'attendre. 4. Jean et Françoise ne sont plus ensemble. Muy bien, han notado la diferencia de esa A nasal. Entonces voy a repetir yo las nasales, que son las más complicadas para nosotros. Alors, mes vacances commencent le 30 janvier. Je suis là, dans ma chambre. Dans ma chambre. En el dans, que es en, A-N, dans. Dans, no se dice dans. Dans ma chambre. ¿Oui?
On n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre. No tenemos el tiempo de esperar. Fíjense en la palabra tiempo, on dit temps, temps, d'attendre, attendre. Ahí también. Y finalmente, Jean et Françoise ne sont plus ensemble. Ensemble. Oui, juntos. Ahí en la última palabra. ¿D'accord? Muy bien, esto nada, es ir practicando, ¿eh? Los mismos franceses dicen, como si estuviesen una papa, un pomme de terre dans la bouche, en la boca, ¿sí? El sonido nasal, en. Voilà, muy bien. Siempre, siempre también quiero recordarles que para complementar y para aprender más rápido y sobre todo para incorporar la fonética, una aplicación es recomendable ya desde el momento cero cuando comiencen este idioma. Las aplicaciones que funcionan muy bien, bueno, hay varias, pero Duolingo, por ejemplo, que tiene plataforma gratuita para complementar las clases, está súper bien. Babbel también. Por supuesto, canales de YouTube con profesores nativos, que siempre, siempre nosotros subimos en Francés Argentina para Imparables en el Facebook toda la mejor información de ellos. Por ejemplo, Français avec Pierre, Français authentique, Parle French, Pariciando también, que hablan en español y nos explican súper bien, ¿sí? Eso está más que bien. Por supuesto, hay un canal que siempre lo voy a recomendar, el canal TV5 Apprendre francés, donde pueden escuchar, bueno, de todo, todos los niveles, hasta el nivel B2, que sería como un cuarto nivel, con artículos, canciones, ejercicios. Ustedes van cliqueando en su nivel y van desplegando todos los ejercicios y para ir haciendo y practicando. Entonces, llegan a su clase de francés, ¿no? Para saldar todas las dudas que tienen y de esa manera, bueno, van acelerando el proceso, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Vamos ahora a ver algunas expresiones que hemos dicho con las comidas, sobre todo con el vocabulario de la pâtisserie, la pâtisserie francesa. Bueno, la primera, como el reality show, este reality francés, c'est du gâteau. Entonces, cuando ustedes quieran decir qué fácil que es esto, es una pavada, c'est du gâteau. Ahí tienen una expresión. Muy bien. Después tienen otra que es rouler quelqu'un dans la farine. Rouler es dar vuelta a alguien en harina, o enharinar para nosotros, es que alguien te ha engañado. Quelqu'un te trompé, alguien te ha engañado, ¿sí? Fíjense, caminar sobre huevos, que en francés se dice marcher sur les œufs, quiere decir que estás en una situación delicada, con esa decisión, por ejemplo, tu as pris esa decisión, tu marches sur le œuf. Atención, tenés que ir con cuidado. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Fíjense, como tirar o romper azúcar o tirar azúcar sobre la espalda de alguien. ¿Qué quiere decir eso? Critiquer quelqu'un, criticar a alguien. Critiquer quelqu'un sur son dos, criticar a alguien sobre sus espaldas, ¿sí? Voilà. Ce n'est pas la peine d'en faire tout un fromage. Esta es otra expresión. Ce n'est pas la peine d'en faire tout un fromage. No vale la pena hacer todo de queso. Fíjense, le mot fromage, que quiere decir no vale la pena preocuparse. Ne vaut pas la peine se déranger, n'est-ce pas? Y otra expresión que es muy, muy conocida, c'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. La cereza sobre el postre. Es como traducido, es lo último que me faltaba, el paracolmo nuestro, ¿no? Por ejemplo, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, n'est-ce pas? He trabajado mucho, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup étudié, alors j'ai fait beaucoup de démarches et la cerise sur le gâteau. J'ai dû, je sais pas, laver o faire le ménage. Esa es una expresión que utilizan mucho y encima de todo, la cerise sur le gâteau, tuve que hacer más cosas, ¿sí? Alors, muy bien, très, très bien. Bueno, ahora nos vamos a despedir con una canción
une dernière chanson, otra canción para nosotros. Hemos traído, bueno, este cantante que lo he elegido muchas veces, que se llama Kenji Girac, ¿sí? Esta es una canción que se llama Évidemment, así es, évidemment, evidentemente, que está número 1 en este momento en Francia, ¿sí? Es un lindo video que nos muestran las, imágenes de París, para ir acompañando a la música, a la historia de amor de estos dos personajes. Y, por supuesto, volvemos después de la canción. Les voy a contar lo que vamos a ver la próxima, ¿sí? Y nos despedimos. Allez-y. J'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Yeah, ne me parle pas de nostalgie, parce que j'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. C'est pardonner à tous les humains, de pardonner les mauvais chemins, même de rien. C'est pardonner à tous ceux qui s'aiment, de ranger les erreurs qui traînent, même à peine. Moi j'ai pu me tromper de route, on a pu se tromper sans doute. Tout ça c'est vieux, c'était pas nous deux. Évidemment, on pleure un peu pour mieux s'aimer. Être à deux c'est pas donné. Évidemment, fermer les yeux sur le passé. Être à deux c'est pas donné. C'est pas donné de tenir longtemps, mais tu m'as donné du sourire souvent, infiniment. C'est pas donné de braver les mers, je me ferai ton phare, ta lumière, si tu te perds. Moi j'ai pu me tromper parfois, on a pu se tromper 100 fois. Tout ça c'est vieux, c'était pas nous deux. Évidemment, on pleure un peu pour mieux s'aimer. Être à deux c'est pas donné. Évidemment, fermer les yeux sur le passé. Être à deux c'est pas donné. Être à deux c'est pas donné. Moi j'ai pu me tromper de route, on a pu se tromper sans doute. Tout ça c'est vieux, c'était pas nous deux. Évidemment, on pleure un peu pour mieux s'aimer. Être à deux c'est pas donné. Évidemment, fermer les yeux sur le passé. Être à deux c'est pas donné. Être à deux c'est pas donné. J'ai eu des moments de doute, je marchais sans savoir.
Hola, muy bien. Bueno, espero que les haya gustado la canción. Ahí viendo las imágenes del Sena y los muelles, me acordé que quiero contarles, ya la hemos recomendado, la serie Lupin, pero más que nunca, ya está por llegar la temporada 3 próximamente de Lupin. No dejen de verla, porque la verdad que es súper, súper interesante. Se habla un francés súper lindo, muchas expresiones, muchísimas imágenes de París, muchísimas, cada rincón, por eso al ver este video lo recordé. No dejen de ver esta serie Lupin, que es muy, muy entretenida, y nada. Van a aprender mucho francés y muchas expresiones. Por supuesto, la semana que viene, entonces, vamos a seguir con nuestro nivel A2, acá por la 100.3, los martes, de 15 a 16 horas, y vamos a ver expresiones de lugar, enfrente, delante, al costado, debajo, sobre. Vamos a ver todo eso y más cosas, para ya empezar a saber hablar en nuestra casa, ¿no? Y poder empezar a practicarlo en francés, todos los lugares, y muchos más temas, por supuesto. Alors, très belle semaine pour vous, buena semana, bonne semaine, et on se va rencontrer la semaine prochaine, mardi prochain ici, par l'émission de radio 100.3 de Cancer à 16h. Au revoir à tous et merci beaucoup. Une vie de route sur ma route. Kid United, Big Black. Remix. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma 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 route, j'ai eu des moments de doute, je marchais sans savoir vers où j'étais, tu rien à Sur ma route, j'avais pas d'attache en soute, et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route, il y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a... Desde el Complejo Cultural Alberto Merlo, transmite 100.3 Iberoamérica. La folclórica de Mar del Plata. 100.3. Defendiendo el ser nacional. Despierta aquí mi cantar, con un silbido entrerriano. Cantan y silban las aves de mis costas. Desde la ciudad de Mar del Plata transmite 100.3 Iberoamérica, apoyando la lucha del pueblo de Entre Ríos en defensa de la no contaminación de sus costas y el río Uruguay. Del verde y el azul viajano, tener valle cervaquiano, florecer con el cantar de mis costas feliciano. Así te canto Entre Ríos, montarás viril señera. 100.3 Iberoamérica, la folclórica de Mar del Plata, acompañando la lucha del pueblo entrerriano en defensa de la no contaminación del río Uruguay. Y desde que te vi palpita en mí como una bendición Gualeguaychú. Tan linda y tan radiante como el sol, se alza esta ciudad bella y